Buenas con todos, el día de hoy vamos a estudiar lo que es la minimización del trabajo de un compresor. Para ello utilizaremos el libro de Sengel de la 7ª edición y bueno, aquí no hay mucho que demostrar, simplemente vamos a llegar a la conclusión del uso de tres ecuaciones que van a ser esta de acá para los procesos isentrópicos. Ok, recuerden, procesos isentrópicos cuando existe lo que es la entropía constante, ¿bien? Proceso politrópico, que es para esto, así más o menos tiene esta ecuación. Recuerden ustedes más que todo cómo era el trabajo de frontera para lo que es un proceso, en este caso politrópico. En este caso tiene esta forma, bien, ya lo vamos a ver más en detalle por qué. Y proceso isotérmico, recuerden, cuando estamos hablando de proceso isotérmico es cuando hay una temperatura constante o un proceso a temperatura constante y denotamos que tiene esta expresión. Si recordamos anteriormente nuestras expresiones para de los procesos politrópicos, en este caso los procesos a temperatura constante, o cuando era un proceso isotérmico tenía esta forma, bien. Bueno, ahora vamos con un poco de, para que podamos entender de dónde sale cada cosa, vamos a leer un poco aquí. Y nos dice que la minimización del trabajo de compresión dice, recientemente hemos demostrado que el trabajo de entrada de un compresor se minimiza cuando el proceso de compresión se ejecuta de manera internamente reversible, cuando los cambios en la energía cinética y potencial son insignificantes. Bien, el trabajo del compresor está dado así. Recuerden que aquí al lado de esta expresión, ok, teníamos una energía cinética y una energía potencial, pero si nos dicen que son insignificantes, entonces no la colocamos. Bien, si solamente vamos a limitarnos acá a colocar el volumen específico por la derivada de la presión para denotar lo que es el trabajo reversible de entrada. Obviamente, una forma de minimizar el trabajo del compresor es aproximarlo tanto como sea posible a un proceso internamente reversible, minimizando las irreversibilidades como la fricción, turbulencia, la compresión, sin cuasi equilibrio. El grado de esto puede alcanzar que está limitado por consideraciones económicas. Una segunda y más práctica manera de reducir el trabajo del compresor es mantener el volumen específico del gas tan pequeño como sea posible durante el proceso de compresión. Ok, ¿qué nos dice esto? Fíjense en esta expresión. Ok, recordemos que en el video pasado hablamos de que si el volumen específico, este pequeño elemento de acá, este pequeño término de acá, bien, era más pequeño en un proceso de compresión, el trabajo como tal, el trabajo reversible de entrada o de salida iba a ser más pequeño, correcto, iba a ser más pequeño porque esto es, digamos, como que depende de lo que es el volumen específico. Si el volumen específico es más pequeño, el trabajo de entrada es más pequeño. Si el volumen específico es mayor, para un proceso de expansión, el trabajo de entrada, o en este caso el trabajo reversible de entrada o salida, podría ser dependiendo mayor, por supuesto, un proceso de expansión. Bien, entonces bueno, eso es importante que lo sepamos. Aquí eso es lo que nos está tratando de explicar acá, bien, lo cual se hace manteniendo la temperatura de un gas tan baja como sea posible durante la compresión. Como ya sabemos nosotros aquí, el volumen específico depende siempre de la temperatura. Ok, entonces ¿qué pasa si obviamente mantenemos la temperatura baja? El volumen específico va a ser bajo y por ende entonces el trabajo va a ser bajo. Bien, bueno, tan baja, aquí nos dice durante la compresión. Bien, ya que el volumen específico de un gas es proporcional a la temperatura, lo mismo que estábamos diciendo ahora. Bien, por consiguiente, reducir el trabajo de entrada de un compresor requiere que el gas se enfríe cuando se comprime, es decir, que baje la temperatura y así baja el volumen específico y baja lo que es el trabajo. Para una mejor interpretación del efecto de enfriamiento durante el proceso de compresión, se compara el trabajo de entrada requerido para tres tipos de proceso. Uno que va a ser isentrópico, aquí no aplica enfriamiento, el proceso isentrópico sería este de acá, ok, ya vamos a ver por qué está K por R por T, ok, que es prácticamente la constante por la constante, la otra constante por la diferencia, o este es el delta T. El delta T es el diferencial de temperatura. Bien, ajá, aquí no aplica enfriamiento. En este caso vemos que aquí no dice que el proceso isentrópico no aplica lo que es el enfriamiento, es decir, no va a reducir bruscamente la velocidad, la temperatura. Otro proceso politrópico, ok, este es nuestro segundo proceso, que incluye un poco de enfriamiento, nos está diciendo, incluye un poco de enfriamiento aquí en este proceso politrópico, que es este, ok, nos está diciendo que digamos que la diferencia de temperatura, esta y esta de acá,
va a ser notable, o sea, va a ser como que un poco más grande que la anterior, porque va a incluir enfriamiento, ¿ok? Vemos que tenemos una variable n y una constante r, bien, ya sabemos que eso, ¿de dónde lo podemos obtener? Lo tenemos del libro, esos valores los obtenemos en el libro, bien, y uno más isotérmico, incluye máximo de enfriamiento, ¿ok? Esto es importante. Acá, el proceso isotérmico lo vemos acá, bien, que tenemos una constante como una expresión, ok, tenemos R por T, en este caso la constante por la temperatura, por el logaritmo de la presión 2 por sobre la presión 1. Recuerde que aquí en este caso, cuando vimos lo que era trabajo de frontera para un proceso isotérmico, denotábamos que aquí podía ser presión 2 sobre presión 1, o podía tener otra forma con las velocidades y todo eso, bien, cuando teníamos velocidades. Bueno, ahora vamos a ver aquí, suponiendo que todos los procesos se ejecutan los máximos niveles de presión P1 y P2 de una forma internamente reversible y el gas se comporta como uno ideal, es decir, podemos utilizar la ecuación del gas ideal, que es P por B es igual a R por T, ok, por eso de aquí es donde salen estas variables, ok, R por T. Bien, recordemos que aquí R por T de este lado y vamos a tener P por B del otro lado, es decir, en este caso P por B, y recuerden que P por B era aquí trabajo de frontera, ¿no? En este caso podríamos decir que este es el proceso isentrópico para un proceso isentrópico que tiene esta forma y que del otro lado va a ser constante, ok, P por B a la K, ok, va a estar, va a estar en el lado izquierdo y del otro lado va a estar constante, quiere decir que esta parte y esta parte y esta parte todo va a ser constante, o sea, esto al momento de sumar nos va a quedar toda esta expresión acá, ok, esto es después de integrar toda la ecuación pasada. ¿Cuál es la ecuación pasada, señores? Esta de acá, ok. Bueno, suponiendo que todos los procesos se ejecutan en los niveles de presión P1 y P2 de una forma internamente reversible y el gas se comporta como un ideal, es decir, tiene esta ecuación, con los calores específicos constantes se observa que el trabajo de compresión se determina a realizar la integración expresada en la ecuación 756, o sea, 7,56, que sería esta de acá, como ya lo habíamos dicho, para cada caso con los siguientes resultados. Lo vemos que el proceso isentrópico tiene esta forma, el proceso politrópico tiene esta y el proceso isotérmico tiene esta otra. Bien, ¿cómo nos estamos moviendo? Ok, nos estamos moviendo dentro de un rango de presión P1 y P2. Vemos que en un rango de presión, como ya lo habíamos dicho, P1 y P2, estamos entre dos valores, acá y acá. La representación, por ejemplo, del proceso isentrópico, esta de acá, la vamos a reconocer así, de esta forma. Se va a mover desde 1 hasta 2, que vendría siendo nuestro estado 1 hasta nuestro estado 2, el proceso completo, ¿correcto? El proceso politrópico, este de acá, está en el medio y el proceso isotérmico está acá, ¿ok? Pero vemos que decimos que el proceso isentrópico N es igual a K, ¿ok? Nos fijamos acá en esta expresión, vemos que diferencia del proceso politrópico porque es P por B elevado a la N, bien, el término que está a la izquierda, es decir, acá, ¿correcto? P por B elevado a la N, aquí es P por B elevado a la K en el proceso isentrópico, lo vemos. Entonces, en el proceso isentrópico, en lugar de tener N, sabemos que N es igual a K, por eso que se pone K acá. Bien, en el proceso politrópico, que es el proceso este de acá, vemos que N está entre 1 y K. Por eso es que está en el medio, lo vemos, entre 1 y K. A diferencia del último, que sería el proceso isotérmico, que no tiene ni N ni K, es decir, está elevado a la 1, lo vemos, y por eso es que en este caso está más a la izquierda, que vendría siendo isotérmico, N es igual a la 1. Por eso se grafica de esta forma. Bien, vemos que el proceso politrópico está entre el isentrópico y el isotérmico, y por eso es que está entre el N está entre 1 y K, lo vemos. Y el proceso isentrópico sería el que se grafica al final, ya sabemos porque es el límite, en este caso es N igual a K. Bien, los tres procesos se trazan en un diagrama P por B en la figura 745, esta que vemos acá, para el mismo estado de entrada y la misma presión de salida. Muy bien, recordemos presión de este lado y volumen específico abajo, una gráfica P por B. Muy bien, en un diagrama P por B, el área a la izquierda de la curva del proceso es la integral B por diferencial de P. ¿Qué nos está diciendo esto? Vemos que en este diagrama el área que está a la izquierda de la curva es la integral volumen específico por el diferencial de presión, la misma ecuación esta que tenemos acá. Lo que se integra desde un estado 1 hasta un estado 2, acá podemos ver desde un estado 1 hasta un estado 2, bien, donde está la presión 2. Entonces,
Ya sabiendo eso, en este diagrama es interesante observar que los tres casos considerados internamente reversibles, la compresión es adiabática. Bien, la compresión adiabática nos está diciendo se forma en la compresión adiabática, se forma esto que vendría siendo el proceso isentrópico, ¿ok? Isentrópico requiere el máximo de trabajo. Señores, aquí nos está diciendo que para esta parte de acá, esta de acá, lo vemos, esta que vendría siendo el proceso isentrópico donde n es igual a acá, va a requerir el máximo de trabajo. Bien, y mientras que en la compresión isotérmica, ok, la isotérmica que sería esta gráfica de acá, esta, ok, donde n es igual a 1, ok, tenemos una temperatura constante o PB constante, requiere el mínimo de trabajo, ok. Vemos que acá va esta gráfica de acá, esta de acá, que para un proceso isotérmico donde la temperatura es constante, el trabajo de entrada, se va a requerir un trabajo mínimo, bien, requiere el mínimo de trabajo. Y bueno, el trabajo de entrada requerido para el caso politrópico, que es P por B a la N, donde N ya sabemos que está entre 1 y K, está entre los dos y disminuye cuando el exponente politrópico N disminuye, ok. Ya nosotros sabemos que esa va a estar en el medio de ambas de las otras dos, lo que aumenta el rechazo de calor en el proceso de compresión. Si se mueve suficiente calor, el valor N se aproxima a la unidad y el proceso se vuelve isotérmico. Es decir, esta gráfica de acá, bien, esta gráfica de acá, ¿qué pasa? Puede pasar a ser una isotérmica o puede pasar a ser una isentrópica, dependiendo de lo que se altere o de lo que ocurra en nuestro ejercicio. Es decir, aquí nos está diciendo si se mueve suficiente calor, el valor de N se aproxima a la unidad y el proceso se vuelve isotérmico. Muy bien, o sea, depende mucho del calor. Una manera común de enfriar el gas durante un proceso de compresión es usar camisas de agua alrededor de la carcasa de los compresores. Interesante eso. Muy bien. Entonces ya con esa definición podemos saber que podemos utilizar estas tres, digamos, esta forma y esta forma para lo que se conoce como minimización del trabajo del compresor. Muy bien, señores, ahora vamos a ver una nueva variación respecto a las ecuaciones que vimos anteriormente, esta de acá y esta de acá. ¿Qué pasa cuando se derivan en base a una misma ecuación? Vamos a tener lo que es la compresión en etapas múltiples con interenfriamiento. Ustedes se preguntarán, el interenfriamiento, ¿cómo es eso? ¿Cómo se come? Aquí vamos a ver las gráficas y vemos que simplemente vamos trasladándonos desde un proceso 1 a un proceso 2, variando una presión con una presión intermedia X, esta de acá, que va a variar, es una presión que va a variar entre la presión 1 y la presión 2, que va a estar entre la presión 1 y la presión 2, y que el interenfriamiento o el área o trabajo ahorrado que va a ser esta sombreada de acá, ok, va a depender mucho de lo que es esta presión intermedia, esta presión que está entre la presión 1 y presión 2. Ya lo vamos a ver con más detalle. De lo anterior queda claro que es deseable enfriar un gas cuando está comprimiéndose, porque esto reduce el trabajo de entrada requerido al compresor. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, ya sabemos, reduce la temperatura, reduce el volumen específico, reduce a la vez en paralelo lo que es el trabajo. Bien, sin embargo, a menudo no es posible tener el enfriamiento adecuado a través de la carcasa del compresor y es necesario usar otras técnicas para lograr el enfriamiento eficaz. Una técnica es la compresión en etapas múltiples con interenfriamiento. Bien, el interenfriamiento es este que nosotros vemos acá, ok. Simplemente es, digamos, vamos moviéndonos desde una etapa o desde un estado 1 hasta un estado 2. En primera instancia la temperatura 1 va a tener lo que es esta presión, pero cuando nos movemos con el interenfriamiento o se produce lo que es el interenfriamiento, vamos rotando de presión, vamos aumentando de presión. Muy bien. Una técnica es la compresión de etapas múltiples, el interenfriamiento. Es en la que el gas se comprime en etapas y se enfría entre cada una de estas, pasando a través de un intercambiador de calor llamado interenfriador. Eso es lo que conocemos como el interenfriamiento para este caso en el que a nosotros nos interesa. Bien, idealmente el proceso de enfriamiento tiene lugar a la presión constante y el gas se enfría a temperatura inicial T1. Por eso es que aquí vemos la temperatura inicial, que es la que, pues, la temperatura del interenfriamiento, la temperatura en la que se enfría el gas. Bien, en cada interenfriador
La compresión en etapas múltiples con interenfriador es especialmente atractiva cuando un gas será comprimido a muy altas presiones. Muy bien. En la figura 7.46 se ilustra gráficamente en los diagramas presión por volumen y T por S, que en este caso sería temperatura, entropía, como ya lo habíamos dicho anteriormente, y vamos a ver qué van a hacer todas y cada una de estas cositas, aunque ya les he dado un spoiler anteriormente. El efecto que causa el interenfriamiento sobre el trabajo de un compresor de dos etapas. El gas está comprimido en la primera etapa, que va desde la P1 hasta una presión intermedia PX, como vemos acá. En este caso vamos desde una temperatura 1 a una presión 1, ok, acá una temperatura constante, hasta que se mueve hasta una PX, es decir, una presión que está entre estas dos presiones. Muy bien, entre esta presión y esta presión encontramos la presión PX y se produce lo que es el interenfriamiento, y vemos que a medida que va ocurriendo eso, este proceso, el proceso que anteriormente era politrópico y centrópico, va a irse moviendo hasta acá, ok, va a irse moviendo o va a ir cambiando de tipo de proceso. Muy bien, ya lo vemos. Entonces el gas está comprimido en la primera etapa P1 hasta una presión intermedia PX, enfriando a presión constante la temperatura inicial T1 y comprimido en la segunda etapa la presión final P2. En general, los procesos de compresión pueden modelarse como politrópicos, donde el valor N varía, donde el valor, ok, en este caso vendría siendo P por B elevado a la N, recordemos, N está entre 1 y K, bien, y también podemos nosotros llevar ese proceso a otro tipo de proceso. El área sombreada sobre el diagrama P por B representa el trabajo ahorrado como resultado de la compresión de las dos etapas con el interenfriamiento. O sea, esta área sombreada que ustedes ven aquí, vemos que hay un desplazamiento, un movimiento, y ese es el trabajo ahorrado. Bien, aquí vamos desde esta gráfica hasta esta otra de acá. Es decir, pasamos de un proceso politrópico, ok, a uno isotérmico con el interenfriamiento. Con fines comparativos se muestran las trayectorias del proceso isotérmico y también del proceso politrópico para una sola etapa. Muy bien, señores. Entonces, con eso hemos logrado eso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El trabajo o área sombreada, trabajo de entrada ahorrado, es decir, esta de acá, bien, varía con el valor de la presión intermedia PX. Es decir, por ejemplo, ya como ya lo había dicho, ya cuando empezamos en el punto, trabajo ahorrado va a depender netamente de qué tan grande, qué tan alta, qué tan máxima, qué tan brusca sea lo que es la presión PX respecto a la otra que teníamos. Entonces, y para esta práctica es de gran interés determinar las condiciones bajo las cuales esta área se maximiza. Bien, el trabajo total de entrada para un compresor de dos etapas es la suma del trabajo de entrada en cada etapa de compresión, como se determinó en la ecuación 7b. ¿Qué quiere decir eso? El trabajo total completo, el trabajo total va a tener lo que es el trabajo de compresión de entrada, que vendría siendo más el trabajo de compresión 2 de entrada. ¿Ok? O sea, va a ser como la suma de ambas. Bien, aquí vemos de 1 a 2. Muy bien, pero ¿qué pasa? ¿Recuerdan esta expresión de acá, que es el trabajo de compresión de entrada? ¿Pero qué es eso? Eso no se parece a lo que es esto de acá, que vendría siendo lo que es el proceso politrópico. Sí, tiene la misma expresión. ¿Lo vemos? Esta de acá. ¿Lo vemos? Pero realmente nos va a interesar esta pequeñita parte de acá, ya lo van a ver por qué, donde va a variar uno de estos dos valores de presión. ¿Ok? Puede que varíe presión 2 o puede ser que varíe presión 1, porque recordemos, nos estamos moviendo entre dos presiones, hay una presión PX y la presión PX en ese caso vendría siendo la incógnita. En este caso, simplemente vamos a, fíjense, igualita la expresión completa, pero sabemos que tenemos una de entrada y otra de entrada también que se le debe sumar, por eso le sumamos otra idéntica, pero con la diferencia de que en la primera varía la presión 2, ¿ok? Porque es presión PX sobre presión P1, y en la segunda sería presión P2 sobre presión PX, es decir, siempre vamos a tener que cambiar, recuerden que es P2 sobre P1, acá, en este caso es P2 sobre P1, ¿lo ven? ¿Ok? Para fines que nosotros nos interesa, vamos a quitarle la P2 en la primera instancia, la primera etapa, y le vamos a poner PX allí. Bien, le vamos a poner PX allí, acá, y esa va a ser nuestra incógnita.
en nuestra primera etapa o en nuestro primer trabajo de compresión. Pero en la segunda hacemos lo mismo, pero esta vez con el P1, es decir, donde va el P1 le ponemos el PX y dejamos el P2 arriba. Nos queda esta ecuación digamos completamente definida, donde la única variable es PX, cuyo valor se minimiza el trabajo total. Se determina al derivar esta expresión respecto a Px e igualar la expresión resultante a 0. No vamos a indagar mucho respecto a cuál es la derivada de todo esto. Simplemente lo que nos va a interesar es esta expresión de acá, y ya vamos a ver cómo vamos a llegar. Sabemos que cuando derivamos Px igualamos a 0, es decir, derivamos toda esta ecuación en base a Px, o sea, respecto a Px, y lo igualamos a 0. Bien, nos va a quedar P1 por P2 elevado a la 1 medio, o la raíz de P1 por P2, la multiplicación de las presiones, la raíz de la multiplicación de las presiones. Bien, o también podemos nosotros agarrar, digamos, enfocarnos nada más en esta parte de acá, donde la parte del paréntesis que está en el trabajo de compresión de entrada número 1, ok, la vamos a poner de un lado de la igualdad, y la otra parte, que es esta, que es precisamente la que no es constante, ok, porque esto varía, es variable, todo lo demás es constante. Vemos que N es constante, R constante, T constante, N constante, este valor elevado dividido entre N y elevado a la potencia es constante, 1 sigue siendo constante, o sea, todo lo que es constante se tacha o se quita, y nos va a quedar que vamos a tener de un lado de la igualdad esta expresión y del otro lado de la igualdad esta expresión. Bueno, espero que eso más que todo haya quedado claro. ¿Cómo llegamos aquí? Muy bien. Y esto que está acá nos quiere decir que para minimizar el trabajo de compresión durante la compresión de dos etapas, la relación de presión para cada una de las etapas de compresor debe ser la misma. Cuando se satisface esta condición, el trabajo de compresión en cada etapa se vuelve idéntico. Es decir, el trabajo de compresión de entrada, ok, para la etapa 1 va a ser igual al trabajo de compresión de entrada para la etapa 2. Muy bien, eso es precisamente esto que vemos acá. Nos quiere decir que se ha resumido a esto, y eso es lo que precisamente nos va a interesar. Ya como se pasa todo el proceso de derivar en base a una misma variable, eso lo podemos obviar. Lo único que nos va a interesar es conocer esto cuando se trata de lo que es compresión en etapas múltiples con interenfriamiento. Bien, muy bien, para que podamos entender un poco mejor lo que hemos estado hablando, vamos a hacer un pequeño ejercicio en el que podemos evaluar el trabajo de entrada para diversos procesos de compresión. Es decir, vamos a evaluar el proceso de entrada para un proceso que puede ser isotérmico, para un proceso que puede ser politrópico, y para un proceso que puede ser isentrópico, y también para un proceso en dos etapas, que sería este de acá. ¿Lo vemos? Entonces, bueno, dice así: se comprime el aire de manera estacionaria por medio de un compresor reversible en un estado de entrada de 100 kPa y 300 Kelvin hasta una presión de salida de 900 kPa. ¿Qué pasó? Como es un proceso de compresión, ya sabemos entonces en este caso aumentar una presión desde 100 hasta 900. Bien, determine el trabajo del compresor por unidad de masa para A, la compresión isentrópica, ok, con K es igual a 1,4. B, la compresión politrópica con N es igual a 1.3, y la compresión isotérmica, aquí no nos está diciendo nada porque recuerden que está el exponente elevado a la 1. Bien, y por último, la compresión ideal en dos etapas de enfriamiento, de interenfriamiento, con exponente politrópico de 1,3. Aquí se vamos a tener el exponente politrópico. Bien, el exponente politrópico, recordemos que cuando se trata de un exponente politrópico es con N, ok. Entonces nos están dando ese valor. Bien, nos dice solución: se comprime el aire reversiblemente en un estado especificado para una presión especificada. Se determina el trabajo del compresor para los casos politrópico, isentrópico, isotérmico y compresión de dos etapas. Muy bien, aquí vemos la figura. Este vendría siendo el estado 1, ok, los datos que nos dan inicialmente. Tenemos esta presión. Recordemos, cuando pasa por el compresor va a aumentar la presión producto de la compresión y producto de lo que es el trabajo de compresión de entrada. Bien, entonces eso va a hacer que en nuestro diagrama podamos nosotros graficar, digamos, P por B, podemos nosotros graficar los extremos, que van a ser las presiones iniciales y finales, acá en la parte del P, del eje vertical, y del eje horizontal, bueno, lo dejamos así, pero sabemos nosotros que
Va a depender este volumen específico, es decir, va a moverse, pero va a depender de lo que es netamente la temperatura, bien, y de la compresión en este caso. Ahora vemos, trazamos lo que es la parte del proceso isentrópico, que como ya les había dicho, el proceso isentrópico K es el límite, es decir, lo final, lo trazamos más a la derecha, mientras que el inicial, que es el que es igual a 1, donde está el proceso isotérmico, lo trazamos más a la izquierda, pero por supuesto que eso producto después de que ocurra lo que es el movimiento de nuestro proceso politrópico, que va desde el isentrópico hasta el isotérmico. Por eso es que debido a ese movimiento se va a generar esta etapa de acá, este movimiento que, como ya lo habíamos dicho, correspondería al interenfriamiento, el desplazamiento, bien, y por acá se van a generar lo que es la parte de los del estado sobrante, o el estado que se ahorra, bien, del trabajo que se ahorra, trabajo ahorrativo. Y ya sabemos que aquí en esta parte se refleja lo que es el movimiento de lo que es este proceso, que se podría considerar que está entre los límites isentrópicos hasta al isotérmico. Bien, suposiciones: existen condiciones de operación estacionaria en las condiciones especificadas y puede tratarse el aire como un gas ideal. Recordemos, es aire, señores, y aire lo tomamos como gas ideal. Los cambios de energía cinética y potencial son insignificantes. ¿Qué quiere decir eso? Recuerdan que cuando teníamos la expresión que nosotros habíamos colocado anteriormente, la expresión del trabajo, que es igual a la integral de 1 a 2 de B por el diferencial de P, le sumábamos la energía potencial, o el delta energía cinética y delta energía potencial. Bueno, en este caso la vamos a despreciar, es decir, eso va a ser igual a 0. Decimos que el análisis se considera un compresor como sistema el cual en un volumen de control, porque la masa es un volumen de control porque la masa cruza la frontera, ofrece un esquema, así como también el diagrama TS, eso ya lo explicamos acá. Y decimos que el trabajo de compresión de flujos estacionarios para estos 4 casos se determina usando las relaciones desarrolladas anteriormente en esta sección. Es decir, vamos a utilizar las ecuaciones que vimos acá, estas de acá, para cada uno de los casos, para el isentrópico, para el politrópico y para el isotérmico. Muy bien, entonces ahora vamos a tener presente, vamos con la compresión isotérmica. En la compresión isotérmica nos dieron K es igual a 1,4, isentrópica, ya sabemos isentrópica, podríamos tener lo que es proceso isentrópico donde la entropía es constante. Aquí en este caso K es igual a 1,4, ese es el dato que nos dan. Aplicamos la expresión que nos dan para ese tipo de casos, es decir, vamos a aplicar la expresión esta de acá completica para ese tipo de casos, nada más esta parte es la que nos interesa. Muy bien, entonces ahora vamos a ver qué tenemos y qué nos están mandando a pedir. Nos están mandando a pedir el proceso de compresión de entrada, el trabajo de compresión de entrada. Muy bien, reversible por supuesto. Eso tiene esta expresión. K, ¿cuánto es igual a K? K nos dieron que era 1,4. Lo evaluamos y lo colocamos acá. R, ¿el R qué? ¿Qué es R? R particular. En este caso es particular, señores, y recordemos que se está hablando de lo que es un gas ideal conocido como el aire. Por lo tanto tenemos que buscar en nuestro libro este valor de acá, que sería lo que es la constante para el aire. Bien, y T1 dijimos que la temperatura 1 era de 300 Kelvin, que es esta, la vemos, esta de acá, 300 Kelvin. Lo evaluamos y lo colocamos allí. K nuevamente abajo, colocamos K nuevamente abajo, menos 1. Bien, luego se multiplican las presiones. ¿Cuáles son las presiones? Presión 2 sobre presión 1. Recordemos que vamos de una presión 1, pasa por el compresor, aumenta esa presión y tenemos una presión 2. Colocamos esas dos presiones, 900 y 100, y lo elevamos a la K menos 1 sobre K. K menos 1 sobre K nos da esto. Bien, menos 1. Evaluamos con todo eso. Tengan mucho cuidado aquí. Primero resuelvan esta parte, lo elevan a esto, le restan esto y multiplican y distributiva de este cociente, entonces nos da esto de acá. Muy bien, ahora en la compresión politrópica, nos dan en este caso un N. Recuerden, politrópica va entre isentrópica e isotérmico, sería esta, corresponde a esta gráfica. N es igual a 1,3, lo vemos, N es igual a 1,3. Utilizamos la expresión. ¿Cuál es la expresión que nos va a interesar? Recordemos, va a ser la que va a estar entre ellos dos. Vamos a utilizar esta vez el N, va a ser esta, la utilizamos aquí. Muy bien, N ¿cuánto vale? 1,3, lo colocamos acá. R, habíamos dicho que era 0,287, eso lo buscamos en el libro. Bien, T, ¿cuál es T? T, habíamos dicho que era 300 Kelvin, lo habíamos dicho anteriormente. Bien, N, otra vez 1,3,
las presiones, el cociente de las presiones, pero esta vez esto va a variar aquí arriba, ok, entonces variamos esto, en lugar de poner K, ponemos N, ok, menos 1, y el mismo proceso anterior nos va a dar este resultado. Vemos una comparación de que ha bajado lo que es el trabajo, ok. ¿Por qué ha bajado el trabajo, señores? En este caso tenemos un N, pues, ¿qué pasó? Que este N, vemos que es un pelo menor que este de acá. Entonces al momento de distribuir todo eso completamente, ok, nos va a dar obviamente un número inferior. Pero más que todo habíamos dicho, eso lo podemos representar, de que, recordemos, va variando la temperatura y va reduciendo lo que es el trabajo, ok. Eso es importante que se sepa, o de dónde sale, porque el volumen específico baja producto de la temperatura baja que baja, pero en este caso recordemos, no nos está diciendo directamente la temperatura está bajando, lo que nos está diciendo es que la presión está aumentando, ok. Entonces por eso es que se ve este fenómeno de acá, vamos de 100 a 900, de 100 a 900, y se va moviendo de etapa, ok, se va moviendo de proceso isentrópico a proceso isotérmico. Muy bien. Entonces ahora la compresión isotérmica, tenemos la compresión isotérmica, simplemente colocamos la expresión para no subir, tenemos R, directamente ponemos el R del aire, T que son los 300 Kelvin, la única temperatura que nos dan, logaritmo neperiano de la presión 1 sobre la presión 2, la tenemos acá, y vemos que ha bajado neta y bruscamente, digamos, la presión, en este caso, el trabajo de entrada de compresión, ok, por la compresión isotérmica. Muy bien, recuerden, isotérmica cuando hay una temperatura que es constante. Bien, por eso es que estamos aquí colocando esto, y por eso es que colocamos RT. Recordemos que nuestra expresión del gas ideal, nuestra ecuación del gas ideal es P por B es igual a R por T, donde R por T está del lado derecho y P por B correspondería a esta parte de acá, de la parte izquierda, ¿correcto? Muy bien. La compresión ideal en dos etapas con interenfriamiento. Esto es muy importante. Esta parte sí necesitamos analizarla bien. Muy bien. La compresión del gas de dos etapas con interenfriamiento donde N es igual a 1,3. En este caso la relación de presión por etapas es la misma y su valor es este. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué decimos que es la misma? Fíjense el N que nos están dando. Bien. El N que nos estaban dando no era el mismo que nos daban cuando era la compresión politrópica. Sí, ¿verdad? Fíjense que aquí nos están dando el mismo N, correcto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Solamente vamos a necesitar conseguir el PX. ¿Por qué? Porque resulta que debido a eso que estamos mencionando, el trabajo de compresión para las dos etapas, es decir, para la etapa 1 y la etapa 2 va a ser igual, porque vamos a tener un mismo N. Pero en este caso vamos a necesitar hallar el PX. Necesitamos hallar el PX. ¿Cómo hallamos el PX? Recordemos, el PX es igual a la raíz cuadrada de P1 por P2, o PX se podría conseguir de esta forma, ¿ok? Vamos a seleccionar esta como nuestra forma de conseguir PX, porque ya está despejada, ¿bien? Entonces, bueno, lo que hacemos acá, PX es igual a P1 por P2 elevado a la 1 medio, muy bien, o la raíz cuadrada de P1 por P2, ¿sí? P1 habíamos dicho que era 100 kilopascal, P2 habíamos dicho que era 900 kilopascal, elevado a la 1 medio, o la raíz de eso. Ustedes, si hacen eso en su calculadora, nos va a dar un valor de 300 kilopascal. Vamos a tener una misma PX, ¿bien? Ahora, el trabajo del compresor para cada etapa también es el mismo, por lo tanto el trabajo total de este dispositivo es 2 veces el de compresión para una sola etapa. ¿Cómo se come eso, señores? Recuerden, tienen esta expresión de acá, pero ¿por qué se multiplica por 2 solamente una sola etapa? Recuerden que cuando ustedes acá habíamos dicho que simplemente íbamos a tener que sumar este y este, el de la etapa 1 más el de la etapa 2, que iban a ser, fíjense, los mismos términos y todo eso, Pero ¿qué ocurre? Aquí, en este caso, el N, los N van a ser iguales. En este caso estamos evaluando un mismo PX, entonces prácticamente nos va a venir quedando la misma expresión de ambos lados. Por eso la multiplicamos por 2, porque todo es igual, ¿sí? Porque todo es igual. Pero recuerden que eso, digamos, se ahorra para que no tengamos que hacerlo 2 veces si lo multiplicamos por 2, de esta forma. Así que solamente hacemos uno, ¿ok? Hacemos uno solo y vamos a tener 2 multiplicado por R, en este caso el R es el 1,3 multiplicado por la temperatura 1. ¿Cuál es la temperatura 1, señores? 300 Kelvin. ¿Cuál es el R, señores? Este de acá, lo buscamos en el libro. ¿Cuál es el N? Nos va a quedar 1,3
lo ponemos abajo también al restar el menos 1. Vemos que hay un P aquí arriba. Ponemos P aquí arriba. Sobre P1 abajo. Sobre P1 abajo. El N, lo vemos, el N colocamos ahí 1.3 menos 1 sobre 1.3. Recuerden, hagan primero digamos, esta operación de potencia, le restan el menos 1, tenemos un número dentro del paréntesis que va a multiplicar al cociente este completo de acá y nos va a quedar esto de acá, este resultado. Muy bien, comentario. De los 4 casos, la compresión isotérmica requiere el trabajo mínimo y la isentrópica el trabajo máximo. Ya lo explicamos. El trabajo del compresor disminuye cuando se utilizan 2 etapas de compresión politrópica en lugar de una sola. Por eso es que vemos que acá tenemos un 250.3, mientras que anteriormente teníamos 263, ¿ok? De la compresión isentrópica. Muy bien. Entonces, decimos al final, cuando aumenta el número de etapas del compresor, el trabajo del compresor se aproxima al valor obtenido para el caso isotérmico. ¿Qué quiere decir? Este valor obtenido de acá, vamos a ver cuánto es el proceso isotérmico. Bueno, acá, lo tenemos acá. En este caso, vemos a ver que fuimos o nos trasladamos de un proceso isentrópico a un proceso isotérmico, pasando por el politrópico en varias etapas. Muy bien, con el interenfriamiento. Y de esta forma se calculan los distintos tipos de trabajos de compresión para lo que es la compresión isentrópica, para lo que es la compresión politrópica, para lo que es la compresión isotérmica y también para lo que es el trabajo del compresor para cada etapa. Bien, que eso ya lo hacemos, recordemos, consiguiendo el PX y evaluando dependiendo del valor de N que nos den para ese tipo de proceso en 2 etapas con interenfriamiento. Bien, espero que les haya servido y les haya gustado el video. Si fue así, invito a suscribirse al canal y a activar la campana para no perderse absolutamente nada, y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. Chao, chao.